Buenas tardes, pues vamos a comenzar hoy con el último de los temas del programa. Es el tema número 8, que corresponde a los programas de lucha contra la pobreza. A lo largo de los últimos 5 temas hemos estado viendo los principales programas del estado del bienestar, con especial referencia al caso de España. Los hemos ido viendo en orden de importancia en relación con la cantidad de recursos, de dinero que España empleaba en ellos. Y el último de los programas que vamos a ver son los programas de lucha contra la pobreza, que digamos que es el rubro que iría después de pensiones, salud, educación y políticas de empleo. Bueno, lo que vamos a ver en este tema, básicamente, en primer lugar, va a ser las razones por las cuales el Estado va a intervenir en la lucha contra la pobreza. Aquí, directamente, lo que vamos a estudiar es fundamentalmente por qué hay transferencias en metálico hacia los hogares pobres, transferencias de tipo redistributiva. Hasta ahora, pues fundamentalmente, siempre lo que decíamos era por qué existía una determinada política en lugar de una transferencia en metálico, nos preguntábamos siempre. Aquí lo que vamos a hablar es de las transferencias en metálico en general a las personas pobres. En segundo lugar, vamos a analizar los métodos de medición de la pobreza, cómo se mide la pobreza en países de distinto nivel de desarrollo y las diferentes maneras de medir la pobreza. En tercer lugar, vamos a analizar los programas de lucha contra la pobreza en España, y aquí vamos a hacer referencia al ingreso mínimo vital que se acaba de aprobar también. Y por último, vamos a ver cuáles son las políticas que en la actualidad, digamos, están de moda o que están siendo más populares en la lucha contra la pobreza dentro de un entorno global. En particular, los complementos salariales o prestaciones ligadas al empleo y, por otro lado, los programas de transferencias condicionales. Aquí podéis encontrar distinta bibliografía clasificada pues, en función del tema concreto que abordemos. Por ejemplo, en general, sobre las razones por las que el Estado intervenga en esta materia, pues en Stiglitz o en Barr pues, podréis encontrar lecturas útiles. Sobre cómo se mide la pobreza, pues en el libro de Atkinson o en los informes de la OCDE, pues podréis encontrar también una buena introducción. Sobre la lucha contra la pobreza en España, sobre todo, podéis recurrir al informe FUESA, fundamentalmente. Y después, sobre programas específicos, pues tenéis ahí unas cuantas referencias. Por un lado, sobre los complementos salariales y, por otro lado, sobre las transferencias condicionales. Y bueno, pues es relativamente sencillo. Si queréis profundizar, pues buscad algunas referencias adicionales pues a través de Internet. Vamos a comenzar con la justificación de la intervención del Estado en la lucha contra la pobreza por razones de eficiencia. Recordemos que la eficiencia tenía que ver con la asignación de los recursos, que se estuviese haciendo el mejor uso posible de los recursos. Es decir, razones por las cuales el Estado interviene en esta materia para hacer que la economía funcione mejor, no solo por razones de equidad. Bueno, en primer lugar, lo que tendríamos es que la pobreza tiene externalidades negativas. Es decir, que una persona se encuentre en una situación de privación puede tener consecuencias que van más allá del bienestar de esa persona. Pues, por ejemplo, existen estudios que relacionan el nivel de pobreza con el grado de criminalidad, con la productividad. A mayor pobreza, menor productividad en la sociedad. También a mayor pobreza, pues mayores problemas de salud que puede suponer un incremento de la presión sobre el sistema sanitario. Entonces, para minimizar los efectos negativos externos que la pobreza puede tener sobre la sociedad, al margen de la propia situación de las personas que la sufren, se justifica que el Estado intervenga y dedique recursos a la lucha contra la pobreza. En segundo lugar, haríamos referencia a la igualdad de oportunidades y la pobreza infantil. Es obvio que por motivos éticos, pues puede ser razonable, desde muchas perspectivas filosóficas, dedicar recursos a atender la pobreza.
Pero además, pues tenemos otras cuestiones de eficiencia que se vinculan a la igualdad de oportunidades y la pobreza infantil. La existencia de pobreza infantil y de falta de igualdad de oportunidades para determinados grupos, pues va a impedir que haya personas que potencialmente pueden ser muy productivas que no lo lleguen a ser. Que no lo llegan a ser porque no porque no se esforzaron, sino porque no contaron con las oportunidades necesarias o precisas que otros, porque estaban en una situación de pobreza. Personas que son o que hubiesen sido más capaces que otras que sí tuvieron esas oportunidades, no van a poder desarrollar ese potencial que sería beneficioso para todos debido a que no tuvieron oportunidades, debido a que se encontraban en una situación de pobreza. Ese sería el segundo motivo. El tercer motivo tiene que ver con el hecho de concebir la redistribución o la existencia de programas redistributivos como un seguro social. En principio, los ciudadanos podrían estar dispuestos a aceptar o a pagar por un seguro que lo que haga es que, bueno, estarían dispuestos a aceptar, mejoraría su bienestar si dispusiesen de un sistema de aseguramiento, de modo tal que antes de saber si les va a ir bien o les va a ir mal, tengan la seguridad de que si les va muy mal, va a existir un mecanismo que les permita pues que no estén en una situación penosa, que de alguna manera sean compensados. Si tienen mala suerte, si sufren una discapacidad, pues que no les vaya tan mal como les iría sin ayuda del Estado. A cambio de que si les va muy bien, pues tendrían que pagar impuestos para redistribuir y les iría un poco menos bien. Ex ante, antes de que ocurra todo eso, como las personas son adversas al riesgo, a las personas no les gusta el riesgo, prefieren una situación con más certidumbre, pero renunciando a algo de renta, pues en principio un esquema de este tipo, un seguro que lo que haga es, si te va mal, que no te vaya tan mal, a cambio de que si te va bien, no te vaya tan bien, sería aceptable para los ciudadanos. Y los programas de redistribución de recursos, dentro de los cuales pues, ocupan un lugar importante los programas de lucha contra la pobreza, pues cumplirían esta función de seguro social. Por lo tanto, desde un punto de vista de eficiencia, sería una política adecuada. La gente estaría dispuesta a que existiese un mecanismo de estas características. ¿Se sigue la idea? ¿Se entiende? La idea es, yo no sé cómo me va a ir en la vida, puede que me vaya muy bien, puede que me vaya muy mal. Pero a priori, pues preferiría que si me va muy mal, no estuviese tan mal porque me ayudan, a cambio de que si me fuese muy bien, pues tendría que pagar impuestos y yo ayudaría un poco. Esa sería la idea. Las personas prefieren menos incertidumbre que más incertidumbre y están dispuestas a pagar además por menos incertidumbre. Después tenemos las razones de equidad. Siempre como hemos hablado de las razones de equidad, nos hemos preguntado por qué el Estado debería dar o debería realizar o debería poner en marcha un programa que en lugar de dar transferencias de renta le diese el servicio a la persona. Le diese educación, le diese sanidad o le diese pensiones. ¿Por qué debería existir un sistema de redistribución específico con pensiones? Bueno, aquí la pregunta ya no es esa, porque aquí lo que estamos hablando es, en términos generales, de transferencias a personas que están en situación de pobreza. Entonces, aquí sí que podemos recurrir a muchos criterios que justificarían esto. Desde muchas perspectivas filosóficas y teorías de la justicia, se puede argumentar a favor de la existencia de programas de redistribución de la renta. A favor pues, de familias pobres, de personas con salarios muy bajos, de niños en familias desfavorecidas, etc.
Hay muchas teorías y cada una pues tiene sus juicios de valor. Por ejemplo, uno tendría que los libertarios pues sí te admiten la redistribución, pero solo admiten la redistribución de modo voluntario. Los socialistas, pues en cambio, te hablan de que la propiedad de los medios de producción pues tiene que estar repartida. Los utilitaristas, por poner otro ejemplo, pues lo que consideran es que el bienestar de la población es la suma del bienestar individual de los individuos. O los seguidores de John Rawls, los rawlsianos, consideran que el bienestar de la población viene dado por el bienestar de la persona que está en peor situación. Son distintas teorías. Todas justifican de alguna manera la redistribución. Obviamente los instrumentos que proponen pues van a ser distintos y también el nivel de exigencia de cada una de ellas pues va a ser diferente. ¿De acuerdo? En segundo lugar, vamos a comentar con bastante detenimiento cómo procedemos a medir la pobreza en la actualidad. En primer lugar, pues vamos a hablar de cuál es la unidad de medida de la pobreza. En segundo lugar, de cómo fijamos la unidad de pobreza. En tercer lugar, de cómo calculamos la bienestar de los hogares que vamos a comparar con la línea de pobreza. Y en cuarto lugar, cómo calculamos el principal indicador de pobreza, que es la tasa de pobreza o indicador de recuento de la pobreza, como se conoce en la literatura especializada. El primer elemento o el primer paso es preguntarnos cuál va a ser la medida del bienestar que vamos a utilizar. Podemos utilizar distintas medidas de bienestar. Podemos incluso preguntarle a la gente cuál es su bienestar, lo cual tendrá ventajas e inconvenientes. Lo más habitual es utilizar una medida del bienestar como la renta o el gasto de la persona o de la familia. En todo caso, para medir la pobreza vamos a necesitar definir un indicador del bienestar. Y la manera más habitual es utilizar estos dos, la renta o el gasto. Cada una de ellas pues tiene ventajas e inconvenientes pues, que vamos a comentar a continuación. La mayor parte de los países emplean la renta como el principal indicador para medir la pobreza, aunque otros países se centran más en el gasto y hay en algunos países que es posible utilizar ambos. Por ejemplo, en España disponemos de información de renta y disponemos de información de gasto o consumo. Normalmente los datos que aparecen en los medios de comunicación hacen referencia a la renta. ¿Qué ventajas o qué inconvenientes tiene cada uno de ellos? Bueno, en primer lugar, la renta es un indicador muy intuitivo. Todo el mundo entiende a qué nos referimos por renta. En segundo lugar, es relativamente fácil de medir. Normalmente o tradicionalmente, la renta de las familias se medía a través de encuestas. El Instituto Nacional de Estadística o la autoridad estadística competente pues, realizaba encuestas a miles de familias y les preguntaba por la renta. Normalmente no les preguntas cuál es la renta del hogar, sino que le vas preguntando por componentes. Pero digamos que con 10 o 20 preguntas se puede cubrir adecuadamente la renta. Preguntan por un lado los salarios, por otro lado las rentas de la propiedad, prestaciones sociales, transferencias de otras familias, etc. Tiene problemas también. El problema fundamental es que suele ser muy volátil. ¿Qué significa que es muy volátil? Pues puede cambiar mucho de un mes a otro, de un año para otro, y no está reflejando el verdadero o el bienestar del hogar pues, de una manera adecuada. Pues, por ejemplo, si lo que tienes es un hogar que ha perdido el empleo, pues va a aparecer con una renta muy baja y, sin embargo, posiblemente su bienestar no sea tan bajo porque sigue consumiendo, pues porque le hacen transferencias, etcétera, etcétera. Por otro lado, además, pues un hogar pues que recibe un ingreso extraordinario, pues puede que su bienestar no esté bien capturado por ese año, porque el ingreso es de tipo extraordinario. Y bueno, pues las rentas del capital y de los autónomos suelen aparecer muy infrarrepresentadas. Las encuestas tienen el problema de que la gente puede no decir la verdad
Puede que la gente se equivoque en muchas ocasiones. Mucha gente pues sabe lo que gana en términos netos, pero no sabe lo que gana en términos brutos, por ejemplo. Y esto pues es especialmente más relevante en el caso de las rentas del capital y en el caso de las rentas de los autónomos. Tienden a mentir mucho más y tienden a dar datos inexactos en muchísimo mayor grado. El gasto se utiliza también en muchos países y tiene también sus pros y sus contras. Suele ser una buena medida de la capacidad de consumo del hogar y es menos volátil. La renta puede crecer, pero normalmente y puede caer mucho en un momento determinado, pero el consumo pues normalmente es mucho más estable y recoge de una manera mucho más fehaciente cuál es el efecto, cuál es el nivel de bienestar del hogar. En segundo lugar, los hábitos de consumo de los hogares pueden ser muy distintos unos de otros. Puede haber hogares que compren bienes muy caros o se gasten el dinero en cuestiones totalmente accesorias y no tengan un nivel de bienestar más elevado que otros hogares que tienen un gasto en consumo más pequeño. Y las fuentes de información son mucho peores. Suele proceder en el caso del consumo siempre de encuestas y normalmente pues, necesitamos una relación detallada de cuáles son los productos y servicios que ha consumido el hogar y el precio al que lo ha hecho. Necesitamos muchas más preguntas. Además, en el caso de la renta, sobre todo en la actualidad, en muchas ocasiones podemos obtener los datos de registros administrativos, de información que tiene el Estado para otros fines, no para que lo estudien los investigadores. Por ejemplo, los registros de la Seguridad Social contienen mucha información sobre salarios o los datos de la Agencia Tributaria de Impuestos pues, contienen mucha información sobre todo tipo de rentas que están sujetas a gravamen, de tal manera que podemos aprovechar esa información. Sin embargo, no tenemos la misma información acerca del consumo, porque no está registrado en muchas ocasiones. Muchas las pagamos en metálico, ni siquiera podríamos hipotéticamente obtener datos de todo lo que has consumido, aunque pudieras obtener, cruzar datos bancarios, etcétera, pues porque hay muchas cuestiones que no se realizan a través de transacciones de tipo electrónico, con una tarjeta de crédito. Para que entendamos las ventajas y los inconvenientes, pues podemos pensar en el efecto que tendría sobre la renta una persona que pierda su empleo. Pues se reduciría el consumo posiblemente, pero no se reduciría tanto como la renta. El hogar pues tiene que seguir comiendo. Es posible que se endeude, es posible que tire de ahorros, etcétera, etcétera. Eso es lo más probable que ocurra. Al mismo tiempo, pues si a un hogar le toca la lotería, es probable que su consumo aumente, pero de ninguna manera va a aumentar tanto como aumentó su renta ese año. Si una persona le toca la lotería y eso multiplica su renta anual por 10, posiblemente la persona no multiplica su consumo por 10. Y posiblemente no sea una buena idea el considerar que el bienestar del hogar es 10 veces mayor. Bueno, después, bueno, pues como os comentaba, pues hay otros problemas. A las familias le puedes preguntar el salario y es relativamente fácil de obtener. Sin embargo, para conocer el gasto tienes que hacer muchas preguntas. Necesitas toda una relación de los bienes y servicios que está consumiendo el hogar y cuál es el precio y la cantidad que han consumido.
Las exigencias en materia de datos son diferentes. En segundo lugar, el segundo paso es calcular la línea de pobreza. La línea de pobreza va a ser el nivel de bienestar, renta, consumo o lo que sea, por debajo del cual una persona la vamos a considerar como pobre. Eso va a ser la línea de pobreza. El umbral por debajo del cual vamos a considerar que una persona se encuentra en situación de privación. Hay dos enfoques para calcular la línea de pobreza. Los enfoques basados en líneas de pobreza absolutas y el enfoque de tipo relativo. ¿En qué consiste el enfoque de la pobreza absoluta? El enfoque de la pobreza absoluta consiste simplemente en considerar que ese umbral para calcular la privación depende de la posibilidad de cubrir las necesidades básicas en materia de alimentación, en materia de alojamiento y en materia de vestido. Entonces, en principio, estas necesidades no van a verse afectadas por el país en el que te encuentres, ni van a verse afectadas por el momento del tiempo en el que te encuentres. Vamos a considerar a una persona pobre si no tiene los suficientes recursos monetarios como para alcanzar la cantidad de dinero que le permite cubrir estas necesidades básicas. Pero en principio estas necesidades básicas van a ser las mismas en España en 2020 que en Mozambique en 1950 o que en Noruega en 2011. Va a haber unas necesidades de alimentación, unas necesidades de alojamiento y unas necesidades de vestir básicas. Por eso se llama absoluto, porque es un enfoque que no depende de la sociedad en la que vives. Es un enfoque que solo depende de la definición de estas necesidades. Obviamente hay un punto de subjetividad. ¿Cómo se calcula o cómo procedemos a esto en la práctica? Bueno, en la práctica lo más habitual es que en primer lugar definimos el coste de las necesidades básicas de alimentación. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues por ejemplo, según Naciones Unidas, según un organismo de Naciones Unidas, que es la Organización de Lucha contra el Hambre y para la Agricultura, la FAO, pues las personas necesitan para subsistir unas 2.200 kilocalorías diarias. Entonces, lo que hace o lo que se haría es calcularíamos cuál es una cesta de alimentos que permita cubrir esas necesidades calóricas diarias de una forma equilibrada. Es decir, no a base de beber cervezas o a base de comer pan solo, sino respetando pues, una serie de equilibrios nutricionales. Después, una vez que tenemos la canasta básica definida, pues utilizamos los precios nacionales o regionales para ver cuánto cuesta esa canasta o esa cesta de alimentos. Obviamente, lo ideal sería cuanto más bajo sea el nivel al cual podamos conseguir los precios, mejor. No es lo mismo vivir en Madrid que vivir en un pueblo de Asturias. No es lo mismo vivir en Canarias o vivir en Mallorca que vivir en Zamora. Los precios pueden ser distintos. Lo ideal sería que para cada demarcación geográfica calculásemos la línea de pobreza con los precios locales. Obviamente no siempre podemos hacer esto. Utilizando estos precios y aplicándolos a las cantidades de alimentos que tenemos, obtendríamos una cantidad de dinero que constituiría la línea de pobreza extrema o línea de indigencia. Después, por convención, y ahora os explico el motivo histórico detrás de esto, calcularíamos la línea de pobreza moderada o línea de pobreza simplemente como la línea de indigencia multiplicada por 2. Es decir, la línea de pobreza va a ser el doble de la línea de pobreza extrema o de línea de indigencia. Y tendríamos de esa manera la línea de pobreza. ¿Por qué se hace así esto de multiplicarlo por 2? Bueno, básicamente es por motivos históricos. Encontrar las necesidades o determinar el coste de las necesidades básicas de alimentación es relativamente fácil. Bueno, y todos más o menos podríamos estar de acuerdo en que es un método más o menos razonable. El otro es más complicado y requiere muchísimos más datos.
La primera vez que alguien empleó este enfoque en Estados Unidos, una economista que se llamaba Orkansky, pues ella hizo los cálculos de todo, de la línea de alimentación, de la línea de vestido y de la línea de alojamiento. Lo que encontró es que la suma de los tres conceptos era aproximadamente el doble de la línea de pobreza teniendo en cuenta solo alimentación. Entonces, pues a partir de ahí, para hacerlo, digamos, más sencillo, pues se calcula la línea de pobreza simplemente como la línea de indigencia, que tiene en cuenta solo las necesidades calóricas básicas de alimentación, multiplicada por 2. Digamos que se aprovecha un resultado que se encontró hace mucho tiempo para Estados Unidos, pero que no tiene por qué ser así. Es decir, o sea, no significa esto que hoy en día, para Estados Unidos, que sigue utilizando este enfoque, pues el coste de alimentación, comida y vestido básico sea el doble que el coste de la alimentación básica. Esto era en el momento en el cual originalmente se propuso esta medida. Vamos a ver un ejemplo práctico de un país que utiliza líneas de pobreza absolutas, pese a ser un país desarrollado. La mayor parte de los países desarrollados ya no utilizan líneas de pobreza absoluta, utilizan líneas de pobreza relativa. Cuando veáis datos de España en los medios de comunicación, aparte de tener mucho cuidado, es lo que debéis hacer, porque los periodistas no tienen ni puñetera idea de lo que están midiendo, están utilizando pobreza relativa, siempre. Chile es un país desarrollado, pero es un país desarrollado hace relativamente poco. A finales de los años 80 tenía una pobreza absoluta de más del 45% de la población, altísima. En la actualidad, pues tiene aproximadamente el 5% de la población bajo esa línea de pobreza absoluta. Entonces, es un país que anteriormente pues, era de renta media, ahora ya es más o menos de renta alta, todavía algo más baja que Portugal, por ejemplo, pero no demasiado lejos, y que sigue calculando la línea de pobreza absoluta, pues porque siempre lo había hecho. Entonces, os muestro un poco cómo se construye para que lo veáis de una manera más clara. Chile, para hacer esto, colabora con Naciones Unidas, básicamente porque la sede del organismo de América Latina que se encarga de estas cuestiones, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, está en el centro de Santiago de Chile. Entonces, es muy conveniente. Este organismo asesora pues, muchos gobiernos, pero en el caso de Chile, digamos que es una colaboración muy estrecha en lo que se refiere al cálculo de la pobreza. Bueno, entonces, Naciones Unidas, este organismo, define una cesta de alimentos que permiten cubrir 2.500 kilocalorías al día de una manera más o menos equilibrada y que refleja las pautas culturales de consumo de Chile. Vamos a ver ahora un ejemplo con la cesta de consumo, pero para que os hagáis una idea, pues 360 gramos al día de pan y cereales, 90 gramos de fruta, 80 gramos de carne, etc. Aquí tenemos, pues, cuál es la cesta de consumo que se utiliza en Chile, seleccionado por Naciones Unidas, y bueno, pues podéis echar un vistazo a alguna de las cosas que puede llamar la atención, aparte de los nombres, que obviamente cambian un poco respecto al castellano de España, respecto al castellano de Chile, pues sí que podremos observar algunas cuestiones. Por ejemplo, en pescados aparece el jurel en conserva. El jurel en conserva se puede encontrar aquí, se encuentra más fresco, es parecido a la caballa, el jurel, pero no es algo como súper representativo. En Chile, pues más. Este es más representativo y no tiene que ver con el nivel de desarrollo, sino que es también cultural, y es leche, bueno, aquí veis leche fresca. En España tampoco hay mucha leche fresca ahora. La que se usa es en brick, pasteurizada. En otros países se bebe mucha leche fresca. Y fijaos, leche en polvo.
Leche en polvo en España prácticamente no se consume. La puedes encontrar. La puedes encontrar. Ahora están más en los supermercados. Pero yo, por ejemplo, no la he comprado nunca y poca gente ha comprado esto. ¿Qué más cosas pues, podríamos encontrar aquí que nos llamaran la atención de cosas distintas? Bueno, pues por poner un ejemplo, en el café aparece sucedánea de café. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en Chile es bastante curioso, tiene muy poca cultura de tomar café, entonces lo habitual es que utilizan café instantáneo. No hacen café de cafetera, ni en cafetera express, ni cafetera eléctrica, ni cafetera italiana, ni nada. Tienes que ir a bares, vas incluso a bares y te ponen el tarro de Nescafé y para que te eches 2 cucharadas. Para que os hagáis una idea. Son diferencias culturales. Con comidas y bebidas fuera del hogar, pues aparece el hot dog, que es el perrito caliente. Es el plato principal, es uno de los platos nacionales más representativos de Chile. La gastronomía yo no diría que es especialmente rica. Entonces, pues calculan una cantidad física de todo eso y que cumpla las calorías determinadas y también un balance adecuado de proteínas, grasas, etc. Y calculan el precio de eso. En Chile, por ejemplo, pues el coste de la canasta básica al mes, valorado a precios urbanos, sería del orden de 35 euros al mes. Y sería eso la línea de pobreza extrema o indigencia. Esto alrededor de la mitad de los años 2000. Entonces, la línea de pobreza simplemente multiplican por 2 y es 70 euros mes. Para el caso de las zonas rurales, multiplican por 1,5. ¿Por qué creéis que en las zonas rurales multiplican por 1,5 en vez de 2? Bueno, es razonable pensar que el precio del alojamiento en las zonas rurales es más bajo que en las ciudades. Por eso multiplican solo por 1,5. Pero bueno, esto no tiene la menor importancia. En segundo lugar, una vez que tienen la línea de pobreza, como os comentaba, una vez que tienen los alimentos, multiplican por los precios y obtienen la línea de pobreza extrema o indigente. 35 euros mes. En otros países, exactamente una cesta de consumo que satisfaga las mismas necesidades calóricas tiene precios distintos. Por ejemplo, en Nicaragua cuesta alrededor de 23 euros. ¿Por qué? Porque los precios de los productos en Nicaragua, de los productos primarios, son más bajos. En Venezuela, Caracas siempre ha sido una ciudad muy cara, el precio es el doble, es del orden de 70 euros. En Uruguay también los precios son mucho más elevados. Es posible que la línea de indigencia pues, esté como la de Venezuela o mayor. Uruguay es un país pequeño y muchas de las cosas las tiene que importar, por ejemplo. También está bastante protegida la agricultura y demás. Venezuela, pues no es un país tan pequeño, pero Venezuela el problema que ha tenido siempre es que solo produce petróleo y gran parte del resto pues lo importaba. Entonces, las mismas necesidades básicas pueden tener un coste distinto en un país que en otro, dependiendo de cuáles sean los precios de los productos. Y después, una vez que hemos calculado la línea de pobreza, de pobreza absoluta, perdón, de pobreza extrema o indigencia, pues obtenemos la línea de pobreza moderada o línea de pobreza secas multiplicando. Las personas que se encuentran por debajo de esa línea de pobreza las consideraríamos como pobres. En Chile, si la línea de pobreza extrema era 35, la línea de pobreza moderada o línea de pobreza secas es 35 por 2, 70. Las personas que reportan una renta inferior a 70 euros al mes se considerarían pobres. ¿De acuerdo? Vamos a comentar algunas cosas de las líneas de pobreza relativas antes de terminar la clase de hoy. Bueno, las líneas de pobreza relativas son mucho más comunes utilizarlas en países desarrollados, en países ricos, en los cuales pues, la pobreza absoluta es ya muy pequeña. Sociedades que han alcanzado tal nivel de desarrollo que
la pobreza absoluta es muy residual. También se pueden utilizar en países en desarrollo, no hay ningún problema. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el concepto de pobreza relativa que lo distingue de la absoluta? Bueno, si una persona es pobre o no va a depender de si posee los recursos necesarios, renta, consumo, necesarios para disfrutar de los estándares de vida considerados adecuados en la sociedad en la que vive. Es decir, la línea de pobreza va a estar en relación con la sociedad en la que vive, con el lugar y el tiempo concreto en el que vive la persona. En el otro, en principio, las necesidades eran las mismas en el Congo en 1950 que en Noruega en 2021. Aquí no, porque depende de los estándares considerados adecuados o dignos en la sociedad. Y no va a ser lo mismo en el Congo en 1950 que en Suecia en el año 2010. Obviamente aquí podríamos entrar en toda una serie de disquisiciones filosóficas o de juicios de valor acerca de qué es lo aceptable en una sociedad. ¿Qué es lo aceptable en una sociedad? Poder ir al cine, poder comer carne, poder tener cultura, etc. Bueno, en la práctica los investigadores se complican menos que eso. Y lo que hacen simplemente es fijar una línea de pobreza que esté en relación a el nivel de bienestar representativo de una sociedad. Entonces, lo que hacen en la práctica habitualmente es tomar como umbral de pobreza el 60% de la renta mediana. ¿Alguien sabe en qué se diferencia la mediana de la media? La mediana es el valor que pones todos los valores en conjunto y que están en el centro de los valores. Exactamente. La mediana es un estadístico de resumen de la distribución, que es el valor correspondiente a aquella observación que ocupa el centro de la distribución cuando hemos ordenado las observaciones de menor a mayor valor. Es decir, a la izquierda de la mediana o por debajo de la mediana está situado el 50% de valores más bajos y por encima de la mediana el 50% de valores más altos. Es decir, para la renta lo que haríamos es ordenamos toda la población en función de su renta y nos tomaríamos la renta de la persona que está en el centro. ¿Por qué creéis que se utiliza la mediana y no la media? Tampoco hay mucha diferencia. ¿Creéis que las rentas, bueno, la principal ventaja que puede tener la mediana sobre la media es que la mediana no es sensible a cambios muy fuertes en los extremos, porque la observación sigue estando en el medio, mientras que la media sí que cambia. Si entra una persona muy alta o una persona muy baja, eso afecta a la media. A la mediana no. ¿Sí? ¿Creéis que en las fuentes de datos que tenemos, encuestas y demás, las personas con renta muy baja están bien recogidas? No. Las personas que están en la cárcel no aparecen, las personas que viven en la calle no aparecen. ¿Las personas con renta alta creéis que aparecen bien? Pues tampoco. Yo siempre pongo una anécdota, siempre cuento una anécdota. De hecho, estaba en Dublín en el año 2007, creo que era, sí. Y una de las excursiones estúpidas que hacíamos todos los españoles por allí cerca de un barrio costero, eso es un pueblo tremendo, Irlanda, en general. Y estaba por allí el castillo de Enya, una cantante de folk o algo así, New Age, no sé cómo decirlo, y estaba también la casa de Bono, el cantante de U2. ¿Y qué pasaba? Que tú te acercabas a la casa de Bono y salía una voz allí y te decía, aléjese de la puerta. Para que os hagáis una idea, ¿no? Pues no es fácil llegar allí y preguntarle a Bono cuál es su renta. Entonces la gente de rentas altas también aparece representada, mal representada. Entonces por eso tomamos el 60% de la mediana. Claro, esa mediana va a ser distinta en un país que en otro. Con esto vamos a acabar. Si echamos un vistazo a la línea de pobreza relativa en varios países de Europa en el 2008, que es el 60% de la mediana, pues lo que encontramos es diferencias impresionantes entre países.
ese 60% de la mediana en Noruega es más de 1.500 euros, es unos 650 euros en España por persona y año, perdón, por persona mes, y es alrededor de 98 euros o 100 euros en Rumanía y Bulgaria. Entonces, el ser pobre en Rumanía y Bulgaria es tener menos de 100 euros. Una persona con 200 euros es pobre en España, es pobre en Noruega, pero no es pobre en Rumanía y Bulgaria. Por eso es una línea de pobreza, se habla de líneas de pobreza relativa. Esto, pues para algunas cosas tiene ventajas, pero para otras va a tener inconvenientes. Y si esto lo pones en manos de un periodista, pues ya puede ser el acabose. Por ejemplo, vamos a poder encontrar pues, que la República Checa o Eslovaquia tienen tasas de pobreza de menos del 10%. Y España tiene el 25%. Pero es que la gente que es pobre en España, o el requerimiento para no ser pobre en España, es el doble que en República Checa o Eslovaquia. No estamos midiendo lo mismo. Tú esto lo dejas en manos de los medios de comunicación y empiezan a hacer tal lío, está en el nivel de estupidez y el nivel de manipulación, incluso te puedes encontrar que acaban asemejando la pobreza con la pobreza en niños, que serían familias cuya renta media esté bajo esto, con desnutrición. Cuando el problema fundamental en términos nutricionales en sociedades, no ya como España, sino como Chile o Argentina, no es tanto desnutrición, sino malnutrición. Pues, bebidas azucaradas y todo tipo de porquerías. No tanto que no tengan que comer, sino que comen mal. Entonces, esto hay que tener cuidado. Y bueno, pues con esto terminaríamos por hoy. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Gracias.